Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema también muy interesante. El tema que estamos estudiando esta semana se titula Gracia y paz a vosotros. Muy bien, este es un tema muy interesante. Y ahora vamos juntos para que recordemos el texto que estamos aprendiendo. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso número 2. 2 de Corintios, capítulo 1, verso número 2. Y ahí leemos de esta manera. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por la vida y la salud que nos permite. Queremos agradecer por sus bendiciones, su misericordia, su bondad manifestada. Y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar en el estudio de su palabra. Queremos agradecer por el sueño reparador, por la mañana que ha venido. Y queremos pedir que en su misericordia nos dé su buen espíritu para entender todas las cosas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Este lleva por título Gracia justificadora. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es la base de nuestra justificación ante Dios? Esto es, ¿cómo puedes tú ser justificado delante de Dios? ¿Cuál es la base para que tú puedas ser justificado? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso 24 hasta el verso 26. Y ahí leemos de esta manera. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón, por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Primero, ¿cuál es la base de nuestra justificación? Somos justificados gratuitamente. Muy bien, eso es por gracia. Y mediante Cristo Jesús, que es el medio que Dios puso para el perdón de nuestros pecados. Muy bien, esto parece que es muy claro, ¿cierto? ¿Cuál es la base de nuestra justificación delante de Dios? Esto es, nosotros no tenemos otra forma de justificarnos delante de Dios excepto por Cristo Jesús. Muy bien, pero vamos a entender esto un poco más y vamos a ir a la pluma inspirada. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 5 en la página 46 y nos dice de esta manera. ¿Estáis en Cristo? No lo estáis si no reconocéis que sois pecadores indefensos y condenados. Tampoco lo estáis si exaltáis y glorificáis el yo. Si hay algún bien en vosotros, se debe enteramente a la misericordia de un compasivo Salvador. Muy bien, estamos entendiendo. Esto es, no hay nada bueno en nosotros que podamos decir, oh, yo soy esto, soy aquello. No. Si hay algo bueno en nosotros, se lo debemos a Jesús. Muy bien. Si nos exaltamos a nosotros mismos, no estamos en Cristo, estamos fuera de Cristo. Estamos exaltándonos a nosotros mismos en lugar de exaltar a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Vuestra cuna, vuestra reputación, vuestra riqueza, vuestros talentos, vuestras virtudes, vuestra piedad, vuestra filantropía,
o cualquier otra cosa dentro de vosotros o relacionada con vosotros no podrá establecer un lazo de unión entre vuestra alma y Cristo. Entonces, todo lo que nosotros reclamemos como bueno o que hayamos hecho no puede establecer un lazo de unión entre Cristo y tú. Es una relación que tú tienes que establecer con Jesús. Somos salvos por gracia, no por algo que podamos hacer o algo que nos recomiende. No por ser el hijo de alguien importante vas a tener una relación con Jesús. Esto es una cosa que tú tienes que buscar y que Jesús tiene que establecer también contigo. No es algo que se hereda o algo que puedes dar o es un obsequio que alguien te puede dar. No, es una cosa que es personal. Cada uno tiene que experimentarla. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a ir a este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Vuestra conexión con la Iglesia y la estima en que os tengan los hermanos no os servirá de nada, a menos que creáis en Cristo. No basta creer acerca de Él, habéis de creer en Él. Habéis de depender enteramente de su gracia salvadora. Muy bien, ¿estamos claros cómo es? Esto es, la gracia salvadora de Jesús actúa en nuestras vidas y esta gracia nos hace creer completamente en Jesús. Podemos creer en Jesús sin aceptar a Jesús en nuestras vidas. Muy bien, la base de nuestra salvación es enteramente por creer en Jesús y en su gracia salvadora. ¿Nos damos cuenta? Pues vamos a continuar entonces y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál es el resultado inmediato de la justificación? Entonces Jesús nos perdona, nos absuelve de todo lo que hayamos hecho. Pero ¿cuál es el resultado de ser absuelto, de ser perdonado inmediatamente? Vamos a tratar de entender esto y lo vamos a hacer en las Escrituras. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 1 hasta el verso número 3. Romanos, capítulo 5. Versos 1 al 3. Y ahí leemos de esta manera. Así, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones al saber que la tribulación produce paciencia. ¿Cuál es el resultado inmediato de que tú y yo somos justificados? Aquí tenemos primeramente paz para con Dios. Muy bien. Y tenemos también por la fe acceso a la gracia. Muy bien. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el resultado inmediato? Tenemos paz para con Dios. Y aunque vengan dificultades a nuestras vidas, aunque tengamos tribulaciones, aunque venga lo peor que pueda pasarnos, estamos tranquilos porque sabemos que las pruebas producen paciencia, pero no nos afligen más. Por supuesto que nos afligimos como seres humanos, pero creyendo en Jesús, tenemos la confianza de que Jesús nos da su gracia para poder pasar por estas situaciones. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco más y veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Así que acompáñame a leerlo. Mira cómo dice. En el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, en la página 1070 nos explica así. Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra condición de pecadores y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro sustituto, cuando aceptamos a Jesús como que Él es el único medio para perdonarnos, entonces nosotros somos justificados por la fe. Esto es justificación por la fe. Muchas veces pensamos, oh, yo creo en la justificación por la fe, pero nos falta aceptar a Jesús como el que perdona nuestros pecados. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Cada alma creyente debe amoldar eternamente su voluntad con la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición.
ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. ¿Qué es lo que pasa? Nos volvemos siervos de Jesús, por supuesto, pero nosotros nos volvemos a poner en armonía con la voluntad de Dios. Y esto tiene que ser constantemente, no un día, no 2 días. Empezamos aquí y continuamos por toda la eternidad. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Perdón y justificación son una y la misma cosa. El creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde hijo de pecado y de Satanás a la condición de leal súbdito de Cristo Jesús. No por una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como a su Hijo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque esos pecados son llevados por su sustituto y fiador. Esto, nosotros somos perdonados y no se nos cuenta más ese pecado que nosotros confesamos y abandonamos porque Jesús lo lleva sobre sí mismo. Él ya pagó por ese pecado. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el perdón. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El Señor habla a su Padre Celestial y le dice, este es mi Hijo. Lo indulto de su condena de muerte dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, porque he ocupado su lugar y sufrí por sus pecados. ¡Qué maravilla! Donde Jesús se manifiesta y dice, este es mi Hijo, yo pagué por Él. Él pagó por ti, Él pagó por mí. Lo único que tenemos que hacer es reconocer ese pago y hacerlo efectivo en nuestras vidas. Así que Él nos da su póliza de vida eterna. Tú tienes vida eterna entonces. Pero para tenerla tienes que aceptar a Jesús completamente. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Es plenamente mi amado Hijo. El hombre perdonado y revestido con las bellas vestiduras de la justicia de Cristo está de este modo sin falta delante de Dios. Muy bien, una vez que Jesús nos perdona, delante de Dios nos presentamos y Dios no ve ninguna falta en nosotros, pero ve la vida de Jesús, sus méritos en nosotros. No son imputados, no son dados. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Justificación es lo opuesto a condenación. La ilimitada misericordia de Dios se aplica a los que son completamente indignos. Él perdona las transgresiones y los pecados debido a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. Entonces, una vez que nosotros somos justificados, se nos da, se nos pone la justificación, se nos pone la vida de Cristo, se nos acredita a nosotros. Y entonces ya no estamos condenados, pero estamos perdonados. ¿Te das cuenta? Por eso que, aunque vengan aflicciones, no tendremos problema. ¿Por qué? Porque estamos perdonados. Ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El transgresor culpable es puesto en gracia delante de Dios, mediante la fe en Cristo, y entra en la firme esperanza de vida eterna. Pero una vez que somos justificados, somos perdonados, nosotros ya estamos en armonía con Dios. Y entonces tenemos ahí la vida eterna. Pero por supuesto necesitamos aceptar el perdón que Jesús nos ofrece. ¿Te das cuenta? Es muy interesante. Es tan simple, pero a veces tan difícil de aceptarlo. A veces tan difícil de creerlo. Sin embargo, es así, simple. Acepta a Jesús, entrega tu vida a Él, pon tu voluntad en armonía con la voluntad del Padre, sé justificado, sé perdonado y tienes la promesa de la vida eterna. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompaña.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos por permitirnos leer su palabra y porque nos permite estudiarla, comprenderla y también poderla aplicar a nuestra vida. Queremos pedir que su buen espíritu nos ayude para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas y podamos cumplir su voluntad. Bendiga a los que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.